Estequiometría. La química como ciencia requiere mediciones precisas de los fenómenos que estudia para poder recabar datos que permitan corroborar los principios que se estudian. La estequiometría, como parte de esta ciencia, se encarga de aplicar los principios matemáticos para el cálculo y la medición de todo lo que relaciona con partículas. ¿Sí? Recuerden que, bueno, haciendo memoria, si es que no lo recuerdan, la estequiometría pues es parte de la química y pues como tal es una ciencia que se va a encargar de hacer los cálculos matemáticos, ¿sí? Todo para, como lo menciona aquí, para la medición de lo que son las partículas, los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, etcétera, ¿sale? Entonces, para que vayan recordando esa parte de lo que es esta ciencia que va relacionado con la química, ¿sí? Bueno, las partículas pueden ser cualquier tipo de materia que por sus dimensiones es tan pequeña que su forma no es determinante en las mediciones estequiométricas, ¿sí? Así, los átomos, moléculas, protones, electrones o neutrones son considerados como partículas, ¿sí? Y se representan como esferas o puntos en los dibujos o diagramas, aunque su forma y dimensiones reales pueden ser diferentes, ¿sale? Bueno, es como les acabo de mencionar, entonces la estequiometría va a hacer cálculos de este tipo de partículas. ¿Quiénes son las partículas? Las que les mencioné, los átomos, las moléculas. Dentro, bueno, como tal, saben que las moléculas, pues es la combinación de dos o más átomos, ¿sí? Un átomo, puedo decir un átomo de mercurio, un átomo de oro, de hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno, etcétera, ¿sale? Y recuerden que los átomos están conformados también tanto por electrones, neutrones y protones, ¿sí? Entonces, todos ellos también son considerados partículas, ¿sale? Ahora, como tal, pues hay una medida, hay un número que ahorita posteriormente vamos a ver para determinar este número de partículas, ¿sí? Bueno, la estequiometría responde preguntas como, ¿cuánto se agrega de sustancia activa? Por ejemplo, una pastilla para que tenga un efecto saludable en nuestro organismo, ¿sí? Sabemos que la pastilla, pues es un medicamento. Entonces, en esa parte podemos relacionar lo que es la estequiometría. En esa parte. ¿Por qué se tiene que controlar la cantidad hasta en nano? ¿Saben qué es nanogramos? ¿Alguien sabe qué es nano? ¿No recuerdan? Nanogramos de silicio. Bueno, en este caso, recuerdan la escala de... se supone que lo vieron en física. Las escalas de mili, ¿sí? Está la de micro y luego sigue nano, ¿sí? Nano quiere decir que es por 10 a la menos 9, entonces las cantidades son muy pequeñas, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, nos lo dice, ¿por qué se tiene que controlar la cantidad hasta en nanogramos? Imagínense, si estamos en miligramos, luego nos vamos a microgramos, ahora nanogramos, o sea, es algo que no podemos ver a simple vista, por eso necesitamos de un telescopio, por eso dice cantidades muy pequeñas, ¿sale? En este caso nos dice nanogramos de silicio o germanio en la fabricación de microcontroladores para los circuitos electrónicos. ¿De qué forma se calcula la cantidad de saborizantes que se agrega a las bebidas gaseosas? Entonces, para que se den una idea de lo que trata la estequiometría, ¿sí? Ustedes a lo mejor muchas ocasiones se han preguntado, ¿cómo funciona nuestro celular? ¿Cómo funciona la televisión que tenemos en casa? Pues aquí es un ejemplo, ¿sí? Los circuitos, y ahorita lo van a ver en sexto semestre cuando lleven temas selectos de física 2, hay unos circuitos pequeñitos, ¿sí? Se les dice circuitos integrados o compuertas, ¿sí? Estos utilizan lo que es la nanotecnología. ¿Han escuchado hablar de la nanotecnología, no? Pues ahí se utiliza.
¿sí? La nanotecnología, de hecho, pues se encarga de toda esta parte para la fabricación, precisamente como lo dice, microcontroladores para circuitos. A lo mejor muchas veces ustedes no se ponen a pensar de cómo está hecho su celular, ¿sí? La computadora. ¿Cómo puede ser posible que de un día, bueno, no un día, ¿verdad? De una época anterior a ahorita, a lo mejor ya la actualidad, cómo se van modernizando las televisiones, ¿no? Anteriormente, ¿cómo eran las televisiones? Grandes, ¿sí? Cuadradas, ¿no? Todo lo que tenían, eran un monstruo, como dicen. Y ahora, todas planas, como dicen, ¿no? O sea, ni pesa ni nada. Entonces, ahí es donde se utiliza lo que es esta parte de la nanotecnología, porque ya son circuitos muy pequeños, o sea, utilizan la tecnología muy, muy, muy pequeña. Y entonces ahí encontramos toda esta parte. Ahora, en los medicamentos también, han visto en las pastillas cuando toman algo, incluso ahorita esta de COVID, la cosa, la vacuna, pues ahí también, o sea, todo se utiliza. Han visto que dice miligramos, ¿no? Entonces, para que vean ahí la sustancia, dependiendo qué tan activa sea, porque si por ejemplo, dicen una pastilla 500 miligramos y hay pastillas que dicen 4 miligramos, entonces, pues hay que checar qué tipo de medicamento es, porque pues a veces se le agrega más o menos dependiendo para el organismo, porque si no puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, aquí es donde vemos lo que es la estequiometría, ¿sale? Bueno, continuamos. El mol. El mol. El mol es una de las magnitudes que conforma el Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo, pues, es el mol, así, simplemente. En química se define como la cantidad de materia, escuchen bien, ¿eh? La cantidad de materia que posee en sus partículas, es decir, los átomos y las entidades elementales. Una segunda definición del mol es la cantidad de partículas, sean estas moléculas, átomos, electrones, que contiene un cuerpo. Este también es llamado el número de Avogadro. ¿Recuerdan Avogadro? ¿Sí? Recuerden que el mol, ¿sí?, es una medida, y hablando en el sistema internacional, ¿sale? Es como la masa que se mide en kilogramos, ¿no? Gramos. Ya veíamos el sistema internacional, el volumen, ¿sí? En metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, ¿sale? Entonces, para que vean que aquí esta parte también pues, se integra, ¿no? De hecho, esto lo vimos en lo que fue las leyes de los gases, ¿recuerdan? Cuando N era el número de mol, ¿sí? De moles. Entonces, es la cantidad de materia que posee, digamos, una sustancia, y que son las partículas, los átomos como tal, ¿sí? Y de hecho, cuando veíamos la ley de Avogadro, ¿sí? La ley, recuerden que pues era más que nada para calcular el número de moléculas que contenía nuestra sustancia, ¿sí? Entonces, por eso es también llamado el número de Avogadro, ¿sale? Bueno, un mol, de acuerdo al número de Avogadro, ¿sí?, es igual a esta cantidad exacta, ¿sí? 6.022141179 por 10 a la 23. Esta es la cantidad, o este es el número exacto. Si ustedes lo quieren utilizar, este es el número preciso. ¿Qué quiere decir a la 23? Que tiene 23 ceros, recuerden esa parte. Obviamente que aquí pues el punto se va a recorrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya posteriormente se le agregan ceros para llegar hasta el 23, ¿sale? Entonces, a esto es el número que se refiere un mol únicamente,
que son unidades elementales y es igual al número de Avogadro. Para hacer más práctico su uso en los cálculos, se aproxima, ya redondeado como dicen, a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Ya para no agregar todo este numerote, nada más lo reducimos a 6.022 por 10 a la 23. ¿Sale? Ahora, cuando nos dice unidades elementales, puede ser partículas como tal, protones, electrones, átomos, moléculas, etcétera. ¿Sale? Entonces la unidad de medida para realizar la medición de la cantidad de sustancia es el mol, el cual proviene de la abreviación de molécula gramo, ¿sí? Y fue implementada a partir de las aportaciones del científico de origen italiano Amedeo Avogadro, ¿sí? En 1776 y 1856, que es el tiempo que vivió aquí nuestro gran científico, al intentar calcular cuántas partículas están contenidas en una muestra de sustancia química, ¿sí? Entonces, Amedeo Avogadro fue quien determinó este número como tal que contiene un mol, ¿sale? Entonces, recuerden esta parte que no se les olvide, que un mol de cualquier sustancia, de la que sea, es igual a esto, ¿sí? Y lo vamos a reducir a 6.022 por 10 a la 23 para no estar batallando, ¿sale? Bueno, ahora, lo que les comento. El mol es en general, puede ser cualquier sustancia. Yo puedo decir, tengo un mol de aluminio y el mol de aluminio es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Yo puedo decir, tengo un mol de hidrógeno y es lo mismo, 6.022 por 10 a la 23, pero átomos de hidrógeno. Si yo les digo, tengo naranjas, quiero un mol de naranjas, 6.022 por 10 a la 23 naranjas, ¿sí? Tengo canicas, un mol de canicas es igual a 6.022 por 10 a la 23 canicas. Un mol de agua es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. En general, todo, siempre y cuando sea un mol de lo que ustedes quieran, es igual a 6.022 por 10 a la 23. ¿Sí? Lo que sea, pero que sea, obviamente, pues toda la materia, pues son sustancias. ¿Sí? Entonces, recuerden, un mol de lo que sea es igual a 6.022 por 10 a la 23, pero únicamente un mol, ¿sale? No se vayan a confundir. Por ejemplo, si yo les escribo convertir 2.5 mol de hidrógeno a átomos de hidrógeno, ¿cómo sería el procedimiento? Yo aquí voy a calcular 2.5 mol de hidrógeno, obviamente que voy a multiplicar por 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Y cuánto equivale un mol de hidrógeno? Pues esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da esto? A ver, háganle su calculadora para ver si realmente sale lo que yo tengo acá en la parte inferior. A ver, háganlo. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto les daría? Si yo le cambio, por ejemplo, les pongo ahora 5 600. A ver, hagan a ver cuánto les da. A ver si coincidimos. Me da 9.3772. ¿A quién más le da ese valor? ¿A todos? A mí. 9.37. Sí, profe, a mí también. Sí, profe. ¿Sí?
Bueno, está bien, yo a mí me da punto 38, pero pues como les digo, se redondea. Entonces, pues no hay problema. O sea, aquí el chiste es que sí sale lo mismo, ¿no? 9.37, bueno, ahí está, ¿vale? Entonces, ¿dudas sobre estos ejercicios? ¿No?